Hola amigos, amigas. A nombre de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, del Centro de la Cultura Plurinacional y de nuestra directora Paola Claros Arteaga, quiero darles la bienvenida a una nueva sesión del ciclo de conferencias Diálogos con el Espacio del programa de investigación del CCP. En esta ocasión tenemos una nueva oportunidad de conocer una invitada radicada aquí en Santa Cruz, pero con una experiencia bastante cosmopolita en Brasil, México, Alemania. Ya nos va a comentar más. Y para la introducción de esta sesión en particular, les dejo, como ya es de costumbre, con nuestra coordinadora de este espacio, Ana Gutiérrez, arquitecta, urbanista y creadora de Nómada Urbana. Anita, Paola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primeramente y nuevamente gracias al Centro de la Cultura Plurinacional y a la directora Paola Claros, a vos, Jorge Luna, por compartir en esta ocasión junto a nuestra invitada Paula Saldaña, arquitecta y también activista por el medio ambiente. En este encuentro, junto con ella, buscamos conocer el diálogo entre el espacio funcional y el emocional, y también incitarnos hacia una reflexión de cómo el espacio público es la herramienta que nos conduce hacia el bien común. Un poquito para conocer a nuestra invitada. Paula Saldaña nació en Salvador, Brasil, y creció en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y ha pasado los últimos 19 años viajando y trabajando en Brasil, Bolivia, Estados Unidos, Ecuador, México, India y Alemania. Esta movilidad constante le dio una perspectiva particular sobre su profesión como arquitecta y también como habitante consciente de cualquier asentamiento urbano. Obtuvo su título de licenciatura en arquitectura en la Escuela Fay Jones de Arquitectura de la Universidad de Arkansas en Estados Unidos. En el 2015 obtuvo el título de maestra en ciencias de la Universidad Hafen City en Hamburgo en el programa de maestría en ciencias en eficiencia de recursos para la arquitectura y el urbanismo como preparación para los retos actuales. Y a partir de esto también poder comprender qué soluciones técnicas se pueden aplicar para generar un desarrollo más eficiente y sostenible en los espacios en las ciudades. Su tesis también propone métodos de prevención y adaptación en proyectos que tienen que ver mucho con infraestructura vial, en ciudades que pueden ser muy grandes como Sao Paulo, Brasil en este caso, y actualmente aspira a participar en proyectos de infraestructura eficiente y responsable en países que se encuentran en vías de desarrollo, y que estos también tienen como una adaptación, un enfoque en la adaptación y la búsqueda de soluciones a problemas relacionados con el cambio climático en los espacios en los que habitamos. Paula, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, así que bueno, podés comenzar. Gracias, Anita. Muchas gracias, Jorge. Yo encantada de participar en esta serie de charlas. Me parece que es un espacio propicio en estos momentos y realmente tiempos de pensar, ¿no? Perdón por los nombres largos de los títulos, la verdad que a la larga todos saben que eso no vale nada si uno no tiene la experiencia y la apertura, ¿no? Y más que nada la posibilidad de poner en práctica eso que uno aprende en la academia, ¿no? Eso siempre me parece muy importante, tener mucho respeto también por los saberes de los lugares, ¿no? Los saberes más de nuestros abuelos y abuelas. Entonces, bueno, estoy ahorita, como muchos, repensando cómo ver el espacio, cómo pensar nuestro lugar eh, en la ciudad, en nuestras casas. Ahora estamos pasando por un momento muy particular, tenemos una emergencia sanitaria a nivel mundial, entonces creo que es muy pertinente tener estos momentos de reflexión. Quisiera mostrarles o compartir una presentación, no es muy larga, eh, esto que les estoy comentando, ¿no? Entonces estoy pensando un poco en el espacio funcional y emocional, ¿no? El espacio público, el espacio que compartimos, el espacio que no está dentro de nuestras puertas, ¿no? A ver si, no sé si está, ahora sí. Entonces, algo que me parece
importante es preguntarnos qué nos dice Santa Cruz, ¿no? ¿Cuál es el discurso de la ciudad? Hay una socióloga que seguramente Anita conoce, Saskia Sassen, que hace esta pregunta, ¿no? Ella ha escrito muchos libros y piensa que las ciudades deben tener un speech, un discurso, un lenguaje, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, y esa es una pregunta que tal vez lo dejamos para el final, pero ¿qué te dice Santa Cruz, ¿no? ¿Qué te da como mensaje? Yo creo que cada lugar debe tener y afirmar una posición, tener un discurso eh, que te dé pautas de cómo habitar un lugar, ¿no? Yo me imagino Santa Cruz como una ciudad viva que permite que la naturaleza entre y conviva en el tejido edificado, o sea, que no haya una ruptura, ¿no? Entre lo que es natural, lo que es saludable, solamente porque estamos en una ciudad de 2 millones de habitantes, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver mucho con la prosperidad y la salud y el bienestar. En realidad, bueno, esto es en la Avenida Virgen de Luján, ni a 20 minutos del centro de la ciudad, y bueno, no nos dice muchas cosas, ¿no? Esta imagen, eso también es en la misma Avenida Virgen de Luján. Cuando hablo de que la naturaleza entre en el espacio construido, no pensaba específicamente en las vacas, pero bueno, también es parte de la realidad de un gran sector de nuestra ciudad, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, creo que necesitamos dar un lugar para capacidades urbanas, es decir, cada uno piensa la ciudad de manera diferente, ¿no? Cada uno tiene aspectos que le parecen más importantes que otros. Entonces, lo principal es que sea un lugar para hacer, ¿no? Creo que vos, Ana, con Nómada Urbana, creas esos espacios o das esa oportunidad, y por eso creo que es tan importante el trabajo colectivo eh, que genera esas colaboraciones interdisciplinarias. Eso para mí es lo más enriquecedor de todas las acciones que uno puede hacer en pos de mejorar nuestra convivencia, ¿no? Entonces, aquí quiero mostrarles un poquito sobre lo emocional. Esto fue en el 2017, fuimos muchísimas personas que estuvimos defendiendo el cordón ecológico, eh, cuestionando la implementación de puentes, cuestionando lo abandonado que está este tan importante pulmón de la ciudad, ¿no? Que es parte también vital del río, que está bastante moribundo, el río Piraí. Pero bueno, ahí estábamos y ahí está ese sentimiento entre estudiantes, ciudadanos en general, de defender lo nuestro, ¿no? De sentir que el espacio público realmente nos pertenece. Esto fue una actividad que hicimos con Ana también y el colectivo Árbol. Fuimos a medir los árboles que estaban amenazados o que podían estar en peligro antes de la construcción de la infraestructura del BRT, ¿no? Esto también fuimos una treintena de voluntarios en abril de 2019. Luego, bueno, tiene que ver con la incubadora urbana que está hace poquísimos días, Nómada Urbana justamente estuvo interviniendo ya el BRT, que ha sido, gran parte ha sido construido, están todavía haciendo las estaciones. El BRT es el transporte rápido de buses, por si no lo saben. Entonces, es tan importante, ¿no? Esta colaboración, este sentimiento de propiedad de un espacio común. Otra de las muchas, Ana mencionó mi activismo ambiental, entonces de las actividades que hemos sido parte y organizado han sido los Viernes por el Futuro con niños, y bueno, yo diría que casi una docena de marchas durante y antes de los incendios, ¿no? Del año pasado que afectaron nuestra Chiquitanía. Pero entonces esa es una forma muy emotiva de apropiarse del espacio, ¿no? Del espacio de la ciudad. Eh, Creemos, bueno, estaba leyendo hace poco a este profesor Howell Baum, que habla mucho del pensamiento emotivo en torno a la planificación urbana, ¿no? Y cómo aquí él dice que la cultura occidental minimiza el papel de la emoción en el comportamiento humano en el momento de tomar decisiones que afectan el planeamiento o el diseño de una ciudad o el diseño de desarrollos, ¿no? De desarrollos como lo que pasa en el Urubó,
se piensa solamente en el aspecto económico muchas veces y no en lo que afecta, ¿no? En lo que afecta muchas veces urbanizaciones cerradas que tienen muros que, que, que rechazan el contacto con la ciudad, ¿no? Esos son, o sea, hay implicancias sociológicas que son importantes pensar. Bueno, entonces la comprensión emocional es importante para la planificación. Esta se traduce en infraestructura que responde no solo a la función. Entonces, esto de aquí es una foto que tomé en el Parque Ibirapuera, en San Paulo. Fue una visita relámpago y realmente me encantó cómo simplemente en un pasillo del Museo de Arte Moderno la gente se apropia. Aquí en Santa Cruz no tenía una foto. En Manzana 1, no sé si han visto, también se juntan jóvenes a bailar, eh, bueno, a pintar, a dibujar. Hay una apropiación de lo público, ¿no? Como propio, perdón la redundancia, pero sí hay ese uso mixto, ¿no? De los espacios que creo que son fundamentales porque las ciudades son vivas y son cambiantes y tiene que haber eh, eh, esas acciones al mismo tiempo, ¿no? Que sean, ya sea una persona leyendo tranquilo, otro bailando, otra persona disfrutando de una obra o de una muestra de arte. Entonces, esta multifuncionalidad creo que hace que una ciudad se mantenga dinámica. Entonces, ya yendo un poco a unir lo que es emoción con función, pienso que tenemos que tomar en cuenta la infraestructura urbana como una herramienta que propicia estas emociones, este habitar de la ciudad de una forma agradable, ¿no? Entonces, tenemos que conocer lo vernacular, que quiere decir lo que responde al clima, lo que a través de los años se ha comprobado que funciona, ¿no? Como los patios, en nuestra ciudad particularmente la ventilación y las sombras son fundamentales, cada vez perdemos más árboles en nuestra ciudad en vez de crecer, siendo que la UNESCO ha nombrado como una de los objetivos de desarrollo eh, como como algo fundamental tener suficientes áreas verdes, áreas saludables para los habitantes de ciudades. Entonces, el conocer el lugar donde uno vive, el no negar las realidades, ¿no? Los problemas que tenemos con la lluvia, por eso es que muestro esta imagen, esto es en Ecuador, y estos arquitectos hicieron una intervención muy sencilla, simplemente permeabilizando, o sea, que no sea impermeable todo el pavimento de la plaza, ¿no? Esta plaza es muy linda y cumple también la función de absorber agua de lluvia, entonces eso también es importante. Cada vez tenemos más lluvias, cada vez tenemos más eventos graves, entonces es algo en lo que tenemos que pensar. Esto es parte de la tesis que yo hice para mi maestría, que era el uso de infraestructura sensible al agua en estructuras viales, ¿no? En calles. Era un proyecto en San Paulo que veía y analizaba la implementación del BRT como una pavimentación bastante grosera, ¿no? 40 metros de ancho por ciento y tantos kilómetros de pavimento rígido. Entonces quise tomar ese reto e implementar tecnología bastante sencilla en realidad. Por ejemplo, hoy día se promueve el uso del BRT, de los buses rápidos, que en otros lugares se llama metrobús, que funciona como un metro, pero arriba de la superficie. Entonces reduce el dióxido de carbono, hay menos tráfico y menos accidentes, pero como dije antes, aumenta las superficies impermeables. Entonces yo quiero pensar que podemos implementar estos nuevos sistemas de transporte público, pero también con una gestión que incluya una gestión descentralizada de aguas pluviales, ¿no? Entonces, generar a lo largo de donde se vaya a implementar sistemas de filtros, no solamente poner un camellón con verde, o sea, realmente hay que hacer un trabajo de ingeniería, un cálculo de cuánto de sustrato necesitamos para
poder retener el agua de lluvia, ¿no? Que llega en las lluvias bien fuertes que rápidamente llenan nuestros canales. Entonces, creo que aparte de lo técnico, de retener el agua de lluvia, el implementar infraestructura amigable, ¿no? No solamente bancas, sino tal vez colectores de residuos electrónicos, de pilas, o sea, realmente hay tantas cosas que tenemos que manejar dentro del espacio público, de donde nos movemos en la ciudad. Por ejemplo, el otro día vi un recolector de botellas PET en uno de los parques que tenemos acá, y lo que más me dio gusto es que la gente que pasaba se sentía muy orgullosa de ir a dejar la botella PET en ese contenedor. Entonces, eh, a través de algo que puede ser banal o algo muy funcional, muy básico, podemos también dar ese sentimiento de orgullo, ¿no? De pertenecer a una ciudad que te dice, que tiene un discurso, que piensa en tu futuro, que piensa en cómo ser más responsables y amigables, ¿no? Entonces, por eso pongo también que este es un ejemplo del BRT, pero puede ser otro trabajo, otro proyecto simplemente de pavimentación tradicional, pero que se piense en las aceras, ¿no? Que se piense en los espacios residuales que son tan importantes como, por ejemplo, la implementación de ciclovías bien diseñadas, ¿no? Entonces, parte de mi tesis era eso, ¿no? Calcular en ese lugar específico, con la medición de lluvias, de qué profundidad tenían que ser los filtros naturales, pensar por ejemplo, aquí esta persona está caminando por un pavimento que es tipo loseta, que no tiene carpeta de concreto abajo, pero sí deja que el agua pase, ¿no? Entonces, pensar en formas de realmente ser mucho más eficientes, esa es la base, ¿no? Pensar en que tenemos el conocimiento suficiente para poder llevar a cabo esto, y no es algo que cuesta mucho dinero, no significa una infraestructura, una tecnología, ¿no? Muy adelantada o que puedan poner como excusa nuestros gobernantes que no se puede. Entonces, simplemente querer, son sistemas bastante básicos, eh, ¿no? Entonces, por eso creo que debemos pensar en ciudades como ecosistemas inteligentes, donde todo se conecta y funciona en armonía para generar bienestar a sus habitantes. Al fin y al cabo, de eso se trata, ¿no? Que estemos protegidos, que podamos caminar dignamente. Creo que si alguno de ustedes ha cruzado el segundo anillo a las 2 de la tarde, en alguno de los puntos, o sea, es una sensación bastante agresiva, ¿no? Entonces, nos hemos ido a un diseño de ciudad o pensamiento de ciudad muy autocentrista, y ahora en estos momentos de emergencia, en estos momentos que hemos tenido tanta restricción para salir, en los momentos que no podíamos utilizar el automóvil o transporte público, nos dimos cuenta de cuán necesario es tener un contacto más humano a escala personal, digna, ¿no? Y segura. Entonces, eso para mí es muy importante, y de nuevo, no creo que sea una propuesta del otro mundo, ni tiene que ser Europa o Estados Unidos para poder implementarse. Esta imagen es se llama Jardín de Lluvia, y es una forma de nuevo, de retener el agua. Es bastante básica, ¿no? No tiene nada del otro mundo, pero simplemente querer hacerlo, ¿no? Entonces, lo construido debe replicar la constante adaptación a los elementos. Es por eso que me interesa pensar en ciudades vivas, diseñadas para adecuarse al cambio climático. Entonces, eh, las ciudades también tienen que ser llenas de vida, ¿no? Y no solamente con plantas, con espacios para poder, qué sé yo, hacer tareas, reunirse. Estos son parklets que han implementado en varios lugares de San Paulo. Algunos ocupan un espacio de un automóvil, de un parqueo en calle, otros ocupan dos, depende, muchas veces han sido concursos hasta de estudiantes, y como ven no es una implementación que requiera mucho esfuerzo, ¿no? Ni económico ni constructivo.
En algunos casos estos espacios tienen Wi-Fi, tienen donde cargar el celular, o sea, los más elaborados, ¿no? Pero bueno, no, de nuevo, no es algo que requiera mucho esfuerzo. Y aquí, bueno, esto es un autobús, la empresa se llama Phytokinetic, y ellos están diciendo tener jardines móviles, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos absorber también dióxido de carbono? Es un autobús que no requiere combustible fósil, funciona energía eléctrica solar, y bueno, y en lo que se mueve tiene un jardín en el techo que, bueno, no sé muy bien el cálculo, no podría decirles qué tan eficiente es, pero por lo menos sí te inspira, ¿no? Te da una sensación de bienestar nada más pensar bueno, que algo que normalmente es tan contaminante puede más bien ayudarnos a vivir mejor. Entonces, he encontrado este libro hace unos años, se llama Happy City de Charles Montgomery, y me parece muy pertinente lo que dice, que necesitamos construir de manera diferente, basándonos en lo que ya sabemos. Necesitamos exigir que nuestros planificadores, nuestros arquitectos, incluso nuestros desarrolladores, tengan en cuenta el efecto emocional de las cosas que se construyen. Si lo hacen, entonces podemos tener ciudades que sean más saludables, más resilientes, más felices, más ricas. Podemos tener ciudades que nos unan en lugar de separarnos. Podemos tener ciudades que saquen lo mejor de nosotros, y esa es una manera de conseguir una ciudad más feliz. Me parece un enunciado muy inspirador. Me parece, bueno, junto con esta imagen, que, bueno, como hice mi tesis en San Pablo, por eso es que tengo un poco más fresco algunas de las intervenciones que se han hecho. En San Paulo hay un río que está prácticamente muerto, el río Tieté, que atraviesa la ciudad, y bueno, tiene estos tubos que son tubos de gasoducto, y esta es una imagen utópica, ¿no? De Ángela León hizo este guía fantástico de San Paulo. Creo que me recuerda mucho a lo que hace Anita a veces con Nómada Urbana, ¿no? De pensar fuera de la caja, de pensar cómo podemos de una manera lúdica tomar el espacio público y dar alegría, ¿no? Entonces me parece lindo esta. Claro, yo no me metería esa agua nunca en la vida, o al menos no ahora, si se pudiera recuperar, pero bueno, esa es la guía fantástica de San Paulo, que, perdón, que no puedo pasar, y bueno, de alguna forma, ¿no? Tener hamacas colgando de estos pasos de nivel, de estas calles elevadas, que son espacios tan lúgubres, ¿no? Y poco agradables, pero bueno, imaginarse la ciudad de otra forma, imaginarse la ciudad como un lugar en donde uno no solamente vaya, cumpla la labor o pueda encontrar su subsistencia, sino también divertirse de manera también gratuita, ¿no? O sea, porque claro, uno puede ir al cine, uno puede ir a cenar, qué sé yo, pero estamos hablando de realmente espacios para crear y para creer, ¿no? Que se puede. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que quería compartir con ustedes. Me encantaría que podamos desarrollar un poco más sobre este tema. Y ahí está mi correo electrónico, si alguien tiene dudas o si quiere más información, siempre se puede contactar conmigo. Gracias, Paula, gracias. Bueno, creo que es importante este lado técnico de lo que es la planificación cuando queremos iniciar o empezar a hablar sobre lo que es el espacio, ¿no? Porque, bueno, Jorge sabe que tenemos como una diversa multidisciplina entre nuestros invitados y hay diferentes enfoques. Y obviamente yo desde mi perspectiva profesional entiendo que hay un punto de partida. El punto de partida es el planificar el espacio, ¿no? Que ha sido la tarea de planificar los espacios para que estos se conviertan en ciudades, que son estos los que generan las experiencias que nosotros tenemos, ¿no? Y definitivamente lo técnico, todo este análisis que conlleva a poder como pensar espacios que sean idóneos para el bien común, son la herramienta fundamental
que se abre a la posibilidad de adecuarse a lo funcional. Cuando estos espacios se convierten en algo útil y funcional, se empiezan a convertir en lugares, ¿no? Y son estos lugares al final los que nos generan todo esto. Bueno, y a mí me encanta Saskia Sassen, digamos, ¿no? Porque te genera un pensamiento crítico, que este es el método para entender el ejercicio, ¿no? El ejercicio de la planificación, de estar en el espacio, y también todo esto nos conduce a, yo me siento de esta manera, yo actúo de esta manera, yo me desplazo de esta manera, y todo esto que es emocional está muy ligado a lo sensorial. Veo, toco, siento, veo, toco, oigo, olfateo, pruebo, está muy relacionado a la emoción. Si me gusta todo lo que siento, estoy generando emociones, y eso como que, si este espacio me genera buenas emociones, estoy generando un bien común, ¿no? Más o menos, existe un lado bastante romántico dentro de la planificación, y creo que muchas personas tienden a no entenderlo, y al creer que la planificación puede ser algo aburrido, pero para mí es realmente la validación del hábitat urbano, ¿no? Y como mostraste en tu primera imagen, ¿no? Esa imagen que no dice nada, dice mucho para una persona que no está acostumbrada a ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, dentro del contexto del, del evento, del ciclo de conferencias, hemos hablado mucho sobre lo que es el cubo blanco, ¿no? El cubo blanco, para tenerlo más claro dentro de la planificación desde mi discurso, creo que tiene que ver mucho con esa extracción de lo neutral dentro de la arquitectura, y que la planificación, que todavía sigue siguiendo un modelo postmoderno, ¿no? Seguimos viviendo en ciudades planificadas, bueno, en el caso de Santa Cruz, del 70-80, de la década de los 70-80 para adelante, y en otras ciudades latinoamericanas se sigue un modelo postmodernista completamente, que tal vez Jorge me puede corregir después de esto. Puede ser que la planificación sea esa planificación postmoderna tan convencional que ahora con este fenómeno sanitario está cambiando. ¿Puede ser ese el cubo blanco en este caso? ¿Podemos relacionarla de alguna manera? Y eso también te lo pregunto a vos, Paula, ¿no? ¿Cómo sacaríamos la planificación fuera de este cubo blanco, ¿no? ¿Cómo logramos que la ciudad se valide dentro de todo ese contexto lleno de matices, colores y diversidad, para que sea reconocida como una ciudad bastante pluricultural? Bueno, si quieres, Jorge, yo contesto ahora. Sí, creo que es una buena descripción, que sería la concepción tradicional del urbanismo, de la planificación de las ciudades, es el cubo blanco justamente, del que queremos escapar rápidamente. Está cambiando cada vez más, al menos los currículos de las universidades que he visto, tanto local como afuera, están incluyendo un enfoque bastante multidisciplinar. Entonces, la lectura de sociología, de otras disciplinas, ¿no? El acercamiento, la vuelta o el retorno al arte, ¿no? También como herramienta de descubrimiento de cómo podemos sentir un espacio, ¿no? Tengo esa esperanza, creo que conocemos, vos y yo, varios profesores aquí locales que están queriendo incentivar que los alumnos, que los estudiantes vayan por ese lado, a través de estas charlas, a través de también seminarios que quisiera que sigamos organizando. Hace unos años te contaba, Anita, que invité a un grupo, un colectivo de investigadores de Estados Unidos que se llama SPURS, y ellos hicieron un taller sobre el confort, y fue bien interesante porque todos los invitados eran arquitectos y estudiantes de arquitectura, vinieron de La Paz, de Sucre, de Cochabamba, y no se hizo nada de diseño. O sea, realmente agarramos en un galpón con mucho chatarra, si quieren, eso es lo que ellos pidieron,
y ahí comenzamos a fabricar la máquina del confort. Y, y no podía ser, qué sé yo, una silla o un lugar donde uno se recueste, sino tenía que ser algo que te haga pensar y realmente experimentar qué te causa confort o desconfort, ¿no? O sea, algo que te incomode. Entonces, fue muy interesante y la recepción fue muy positiva, ¿no? Entonces, nos dio esa oportunidad de pensar, ¿no? En el calor, en el frío, en cosas bastante básicas. Y bueno, creo que está en eso, ¿no? En seguir buscando respuestas, en encontrar tanto en universidades como en colectivos, a través de los, eh, de los voluntarios en diferentes ámbitos, esa forma de demostrar que la ciudad es cambiante y que se puede tener un diseño urbano orgánico, ¿no? Que creo que eso es muy importante y cada vez más necesario. Eso es lo que pienso, ¿no? De justamente de salirse del cubo blanco en términos del diseño y diseño especialmente de infraestructura, ¿no? Que uno piensa y lo relaciona mucho con ingeniería, pero bueno, yo tengo una maestría en ciencias, pero todo es se incluye todo, ¿no? No puede ser solamente pensado como eh, un cálculo matemático. Entonces, yo cuando muestro, a veces he mostrado a mis profesores en Alemania fotos de nuestros canales, por ejemplo, no pueden creer que sigamos construyendo así, ¿no? Que sigamos haciendo eso y que sea tan obsoleto nuestro sistema, por decirles, ¿no? De prevención de inundaciones. Entonces, creo que está cambiando, creo que ahora con esta constante virtualidad estamos más conectados con otras experiencias. Entonces sí, los jóvenes o las personas que van a ser los futuros tomadores de decisiones pueden tener una mayor perspectiva, ¿no? Una perspectiva más abierta sobre eso. Retomo yo aquí el tema, entonces, Paula, también entrando a algunos de los temas que has tocado en tu exposición. A ver, voy a tratar de ser provocador. La referencia al cubo blanco, los planificadores, los urbanistas, de alguna manera, ¿no crees tú que están un poco trasladando el cubo blanco a las calles? ¿En qué sentido? El cubo blanco es un dispositivo de modulación de energías y de regulación de las conductas de quienes entran en ese espacio, ¿no? Son reguladores, neutralizadores, organizadores de la mirada en un entorno más neutral y aséptico. Y como vemos en muchas ciudades, hay actividades de urbanismo que están tendiendo a generar más bien una especie de igualdad de uso de clase media de la calle, de más bien de regulación del caos, de, de un poco confraternización de actividades recreativas, pero que en el fondo parecieran a veces regulaciones del verdadero caos dionisíaco de la calle, como le llama Lefebvre, justamente, ¿no? Y hemos tenido a Manuel Delgado en estas conferencias, o lo tenemos en estas conferencias, y va a estar en estos ciclos. Y dentro de su discurso está esta crítica fuerte al urbanismo en este sentido, a las nuevas planificaciones urbanas de las ciudades, ¿no? Hacer de la calle un espacio medio para clases medias, donde no pasa mucho, y el problema es que se excluye a los que no entran dentro de ese canon, que serían los pobres, los que subvierten un poco el orden, los que se salen del discurso más o menos establecido, clase media, etcétera. Eso primero te quisiera plantear como cuestionamiento. Para ver, ¿qué opinas tú sobre eso? Cómo lo sobrellevas esa crítica? Yo creo que, bueno, he escuchado a Manuel Delgado y lo admiro mucho y creo que sí tiene
tiene un muy buen punto en ese aspecto de esa homogeneización, ¿no? En otros lados se llama gentrificación, pero creo que es un pensamiento un poco fuera de nuestra ciudad o de nuestro ámbito como bolivianos, primero porque contamos todavía con lo básico, ¿no? O sea, podemos hablar de esa modernización si realmente existen un orden, una limpieza, lo mínimo de infraestructura digna, ¿no? Tanto para personas con capacidades especiales, como simplemente para poder moverte sin doblarte el pie, ¿no? O sea, yo camino mucho, yo no manejo, entonces, por eso te digo, creo que en ningún lugar en Santa Cruz, salvo la plaza, tenemos esa posibilidad todavía. Eh, pero sí puedo ver que se vaya en ese sentido, ¿no? Eso ocurre en las urbanizaciones cerradas, ¿no? Ahí sí. Eh, pero son espacios muy particulares, eh, no sé, en la escala de la ciudad no creo que, que sean tan fuerte su influencia, sí afuera, pero adentro no. Y creo que sí, hay una tendencia a homogeneizar todo, en ese sentido podría ser ese espacio eh, del cubo blanco, pero en nuestras ciudades latinoamericanas es difícil que eso ocurra porque hay tanta vida, hay tanto caos ordenado que creo que no se pierde esa venta, ¿no? De alguna forma. Te hablo así desde los vendedores en la calle, o sea, hay cosas que por más que vengan los gendarmes y quieran que todo el mundo esté sentado recto en la plaza o donde sea, no puede ocurrir porque es muy orgánico, ¿no? Yo me iría más a una necesidad de cubrir primero las necesidades básicas, eh, de seguridad, de realmente poder caminar y poder moverte, la movilidad que es tan importante, de manera digna, eh, en todos lados de la ciudad. Yo mostré algunas imágenes de la Avenida Virgen de Luján, o sea, es una región que está creciendo en la zona este de la ciudad, que está creciendo muchísimo y que realmente no se vale. O sea, hay lugares donde si llueve la gente tiene que sacarse los zapatos para llegar a sus trabajos porque no tienen una acera, no tienen alcantarillado, no tienen, o sea, ni siquiera vamos a comenzar, no ha habido planificación, ¿no? Esa planificación de la que habló Anita se quedó estancada en los 70s, 80s tal vez, y de ahí es sálvese quien pueda y crezca la ciudad como sea. Entonces, hasta que no lleguemos a lo básico, recién podemos pasar al segundo nivel, ¿no? Es como la pirámide de Maslow, ¿no? Siempre aquí en Latinoamérica tenemos esa... para llegar a la cúspide todavía tenemos que pasar lo básico, ¿no? Y eso no lo tenemos acá. Pero sí, estoy de acuerdo con el señor Delgado, que hay esa tendencia, solo que aquí lo veo muy difícil todavía, ¿no? Y también hay gente aferrada como nómada urbana, como algunos colectivos que hacen que siempre haya algo especial o algo del lugar que sea muy particular, ¿no? Entonces no veo todavía en Santa Cruz al menos esa homogeneización, ni siquiera en ninguna ciudad de Bolivia que yo haya visitado, ¿no? La Paz, Cochabamba, Tarija. Lo que sí veo es la necesidad gigantesca de tener espacios abiertos, dignos y eficientes. Yo voy con eso, soy un poco técnica en mi abordaje, pero sí creo que cuando pasemos de eso ya podemos hablar de otro tipo de actividades, ¿no? Pero estamos ahorita en una fase muy básica, ¿no? Una Como para más, filosofar. Sí. una más, Anita, permíteme y te doy. Eh, entrando a lo emocional y a lo que acabas de comentar, que a mí también me parece muy pertinente porque, bueno, la lectura de Europa respecto de nuestra realidad, la construcción de nuestra ciudad no es la misma. Cabalmente eso le preguntábamos también a Manuel. Eh,
podemos ver el ejemplo de los mercados. Acá en Santa Cruz se ha hecho el traslado de los comerciantes a los mercados en séptimo anillo, como por ejemplo el Abasto, ¿no? Y se ha definitivamente mejorado el tercer anillo y Piraí con esta medida. Entonces se ha blanqueado, digamos, se ha regulado mejor ese espacio y definitivamente nos viene bien. Entonces, necesitamos un poquito progresar hacia el control, hacia el orden. Y aquí te vengo a preguntar lo siguiente. Tú hablabas de intervención emocional. Generar que un espacio te genere emociones hace más valioso ese espacio, decías algo así, como que hay una plusvalía del lugar porque te genera emociones. Pero puede ser emoción, acá quisiera que entres un poco en detalle. Por ejemplo, estar en la ramada te genera emociones. A veces te genera preocupación, a veces temor, a veces interés, curiosidad. Cualquier emoción, hay múltiples emociones. ¿Cómo haces para darle un poco una escala de valores? Estamos hablando de emociones positivas. Lo veo un poco abierto, eso me gustaría si nos puedes profundizar. Sí, creo que cuando yo pienso en emoción y función en el espacio, pienso en algo positivo, ¿no? Una emoción, pero no solamente positivo, ¿no? Estar en la ramada, como decís, te puede generar miedo o aprensión, o a mí me da un poco de nervios la sociedad o el caos, ¿no? Si soy sincera, pero también hay que que me provocan también calidez, ¿no? Que me provocan como que me siento que estoy en un lugar que reconozco y hay la vendedora de gelatina, ¿no? O sea, hay aspectos también, incluso de un lugar que necesita mucho trabajo y orden, que también pueden ser positivos, ¿no? Sí es ambiguo porque nuestra percepción es totalmente diferente. Por ejemplo, si yo hablo eh, con, con, gente que conozco, ellos necesitan saber que en su auto al lugar donde van a visitar y eso es lo importante para ellos, ¿no? Tener donde dejar el auto, donde estar a 2 metros del lugar que van a visitar. Entonces, eso para mí implica una sensación de egoísmo, ¿no? O sea, también, bueno, todos de alguna forma pensamos en nosotros, pero cuando hablo de emoción creo que es una emoción de pertenencia y de justamente de sentir, cuando vos sentís que un lugar te pertenece, como la gente que fue a plantarse frente al municipio durante la manifestación del cordón ecológico, esa, uno quiere cuidar lo que conoce y lo que siente suyo, ¿no? Entonces, de esa emoción es la que yo estoy hablando, pero incluso en una emoción negativa o algo que no te guste, si te genera ganas de hacer un cambio, también se convierte en algo positivo. Yo creo que eso, ¿no? A veces uno llega a un lugar que no le ve futuro, a veces como arquitecto uno llega a un lugar que quieren remodelar y dices, no, es imposible, pero ese reto te hace que algo salga, ¿no? Entonces, como dicen, la dificultad es la madre de la invención, entonces también tiene que haber una emoción de no diría negativa, pero sí que te haga querer mejorar una situación, ¿no? Eso. Optimismo. Buenísimo. Yo, escuchando a ambos, eso también súper interesante de que la calle es el cubo blanco, ¿no? No lo creo que es bastante subjetivo también, ¿no? Todo depende también de entender ese diálogo, las personas entender ese diálogo en el espacio que tienen y cómo lo valoran, cómo lo experimentan, ¿no? Mientras menos interacción tenés en el espacio, menos emoción, menos identidad, menos conexión creás, digamos, ¿no? Y creo que eso también, bueno, y volviendo a hablar también sobre lo que Paula dijo, de que, claro, nosotros nos estancamos en un modelo urbanístico de hace cuánto, ¿no? O sea, dentro del modelo de ciudad que existe, hay que trabajar lo que ya hay, ya no podemos seguir pensando en expandir y seguir siendo una ciudad
segregada, dispersa, sino como que la densificación también es como es elemental como para poder salvaguardar los espacios, ¿no? Hoy justamente hice una reflexión que era la multitud homogeneiza el espacio, hace el espacio homogéneo, quiero decir, palabra larga igual, ¿no? Y al hacer, y que las personas hagan que el espacio sea más homogéneo, es que también lo hacen más democrático, ¿no? Y creo que también, bueno, eso es como una especie como de diálogo también, ¿no? Pero ¿qué pasa con el diálogo que está ligado, bueno, o con la planificación, dialogando con esa arquitectura pretenciosa, superficial y que nos confunde y engaña, que es un modelo de desarrollo, ¿no? O sea, un centro comercial, por ejemplo, o sea, los centros comerciales, Marc Augé lo ha dicho, ¿no? Son los no lugares, son espacios donde las personas van, consumen, compran y no generan recuerdos, y todo ese espacio de consumo te distrae de de otras cosas, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué seguimos creyendo que estos modelos están ligados al desarrollo, digamos, ¿no? ¿Por qué no valoramos diferentes escalas? ¿Por qué no reconocemos que lo que ya existe es el canvas que nos está dejando todo este legado, ¿no? Todo esto que estamos como ahora tomando como, lo construimos, es un lienzo que no está en blanco, es un lienzo que no está en blanco. Entonces, ¿cómo es esa relación entre la planificación y la mala, bueno, y la arquitectura pretenciosa? Porque creo que la visibilizamos mucho en nuestras ciudades, en otras ciudades, ¿no? O sea, sobre eso, Paula, para que tú lo desarrolles, por lo que dice Anita, creo que hay una diferencia entre economía emocional y economía financiera, digámoslo así. Porque, por ejemplo, Ana dice, ¿por qué un no lugar va a generar desarrollo? Y sí genera desarrollo, pero en el sentido económico, por ejemplo, si tú estás en el octavo anillo, en el décimo anillo y te construyen cerca un mall, un hipermaxi, se valoriza de repente esos terrenos porque vas a tener conexión y se van a subir los precios de los departamentos. Pero no hay esa economía emocional que se esté buscando para generar memoria. ¿Mm? Creo que por ahí va un poco tu tema, ¿no, Sí, Paula? Sí, es que en algún momento hemos perdido la noción de lo que significa progreso, ¿no? O sea, aquí al menos veo que todavía el progreso está ligado a solamente lo económico, ¿no? Tener algo, tener casa propia. He acompañado a personas a urbanizaciones, esas urbanizaciones de miles de lotes, por 5 bolivianos al día. Me parece importante ver ese fenómeno también. Eh, ¿Y qué es lo que buscan, no? Y el tener casa propia, por eso se expande también tanto la ciudad. Entonces, hay que entender también que hay un proceso de madurez. Somos una ciudad adolescente, diría yo, que estamos viendo siempre al primo rico, ¿no? Entonces, ese concepto de progreso muy ligado al sueño americano, gringo, eh, creo que nadie ya lo cree, ¿no? O sea, especialmente en estos momentos creo que las personas se han dado cuenta de cuán importante es la salud, la familia, ¿no? Que tu abuelo no se enferme. Entonces, creo que la idea de progreso va a ir cambiando o de crecimiento, eh, espero, con una mejor educación, eh, pero lo tenemos muy equivocado, ¿no? Hay esa idea de pasar por encima del otro para tener más, y el haber hecho un buen trato sacando provecho de otra persona. Entonces, esa idea de progreso creo que está muy tergiversada. Sí, efectivamente, si viene un supermercado grande a una zona, vas a poder vender ese lote con mayor plusvalía, eh, pero al fin y al cabo, yo creo que todavía las personas valoran eh, aspectos más, ¿no? Como me he dado cuenta que gente con la que trabajo, eh,
están pensando en... hay un boom de huertos urbanos, por si acaso. No sé si han visto ahí, tengo como 4 amigas que están teniendo este emprendimiento. Entonces, la gente, inclusive gente en barrios bastante, tanto con un nivel socioeconómico alto como un nivel de poder adquisitivo bajo, están en ese mismo plano, ¿no? De querer subsistir, de querer apreciar, criar su propio, o producir su propio alimento. Entonces, creo que poco a poco, quisiera que sea más rápido, la idea de progreso cambia, ¿no? Yo tengo muchas discusiones con la gente que está a favor de los transgénicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como que me dicen, sos retrógrada, no crees en la ciencia, eso es progreso, ¿no? Pero a la larga, en eficiencia y económicamente, a mi entender, estamos dándonos un tiro porque estamos haciendo que se pierda la diversidad de semillas y de productos, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es el progreso, no? El progreso es poder tener un sistema de salud digno, una buena educación, tener una ciudad segura. Entonces, esto desde mi situación de privilegio, ¿no? Obviamente lo hablo, entonces también hay que hacer una autocrítica ahí. Yo no le puedo decir a un trabajador que hace su casa y va a ir a ese lote que desmontó no sé cuántos árboles, que no lo haga porque su idea de progreso es tener una casa propia, ¿no? No importa la circunstancia. Entonces, creo que desde ahí tendría que haber una prevención desde la parte gubernamental, de no permitir que se hagan estos desmontes, de pensar en densificar, en tener edificios con casas con precio justo, ¿no? O sea, tal vez pienso que es, o sueno como que quiero mucha intervención del gobierno. Todavía necesitamos esa reglamentación para poder adquirir el orden que necesitamos en planeamiento, ¿no? Entonces, bueno, me expando, me voy un poquito por las ramas, pero lo que me voy es que sí necesitamos repensar la idea de progreso y tener los servicios básicos más cerca, tener espacio público, tener bibliotecas, o sea, parece utopía, pero es lo mínimo, o sea, y no es algo del otro mundo, o sea, se puede conseguir. Somos una ciudad que, bueno, ahorita no, pero normalmente sí, es bastante pujante económicamente, entonces la gente es muy trabajadora y sí se podría. Hay trabajos como los que ha hecho la Revolución Gigote, que me parecen interesantísimos y que me gustaría que lo vuelvan a hacer, como Tu Barrio Pintudo. Entonces van a barrios tal vez de la periferia y comienzan a hacer que la gente misma del lugar se apropie de sus espacios públicos y haga incluso que mejore su plaza, que mejore sus aceras, y hay premios, o sea, hay formas de hacerlo, o sea, y Ana con Nómada lo hace todo el tiempo, ¿no? Es solamente querer tener la intención y la creatividad. Entonces, sí, hay que seguir pensando y seguir hablando de qué pensamos que es progreso, qué pensamos que es tener éxito en la vida, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir mejorando. Creo que también es como parte de esa, bueno, pues de la segregación social nosotros que tenemos en una ciudad como Santa Cruz, bueno, cualquier ciudad en Bolivia, es eso, ¿no? O sea, no tenemos un concepto definido de lo que es progreso. Para unos es una cosa, para otros es otra, y lo mismo pasa con el bien común, y Paula has hablado un montón del bien común. El bien común puede ser tangible o intangible. El bien común puede ser Paula, Jorge y yo contentos con algo, ¿no? O sea, tenemos un bien común que es intangible y que nos gusta este encuentro en el espacio virtual, ¿no? Ese es el bien común, pero también los bienes comunes es la infraestructura pública que está en el espacio urbano
y que si está en buenas condiciones, o sea, todo es nuestro, ¿no? O sea, bien público, bien común, está la infraestructura, están los espacios urbanos, los que ocupamos, las aceras, todos esos elementos tangibles en este caso que están en la ciudad, que nos condicionan a desenvolvernos bien. Si vemos una infraestructura funcional, atractiva, segura, que nos genera confianza, ese bien público, ese bien es un bien común, es un bien que nos genera como bienestar, ¿no? O sea, nos hace contentos. Creo que más o menos he entendido que por ahí va eso a lo que te referís de las emociones, ¿no? Y creo que es muy difícil de entenderlo por toda la diferencia social en la que nosotros vivimos, ¿no? Hay un dicho, y creo que es una imagen, y lo he visto mucho en internet cuando dice, ¿cómo es? Una ciudad o un país rico no es aquel donde el pobre maneja un auto propio, sino es aquel donde un rico utiliza el transporte público. Y todo eso también está relacionado al espacio, a estar dispuesta a compartir el espacio con las demás personas de manera indiscriminada, lo mismo con la infraestructura. No, aquí, por ejemplo, en Santa Cruz, a mí me llama mucha atención el Parque El Arenal. A mí me parece un espacio que tiene mucho potencial. Lo comparo mucho a estas aguas urbanas que hay en otros países donde se genera mucha vida urbana, se hacen actividades en el espacio, bueno, en los laguitos urbanos que tienen estos espacios urbanos, estos parques, estas plazas, ¿no? En cambio aquí el Parque El Arenal tiene una infraestructura de calidad, pero está utilizado por una misma masa demográfica. ¿Por qué? Porque hay gente que no va, que simplemente dice, yo no pertenezco ahí. Entonces ahí también va eso de lo que dice Manuel Delgado, ¿no? Un espacio público es ideología, porque al menos aquí en Santa Cruz hay mucha gente, y creo que me incluyo también, que yo no voy a recrearme a ese espacio, porque porque la misma ciudad nos ha segregado en un espacio tan céntrico, ¿no? Me emociona, Anita, con estos temas. Sí. Bueno, porque activo yo con estos temas, perdón, me emociono, me conmuevo. no, es que hay mucha tela para cortar. Sí. Hay un tema, ajá, hay algo importante, aprovechando que tú has estado viviendo en Brasil, Paula, la arquitectura de Oscar Niemeyer. No sé si has llegado a ver algún edificio en vivo allá en Brasilia, por ejemplo, con la particular filosofía que él tenía de cambiar, digamos, las líneas circulares en lugar de las líneas rectas, de lo flotante y ligero en lugar de lo pesado y más bien grotesco, grueso, lo leve, sí. ¿Qué tipo? Este sería un buen ejemplo de arquitectura que tú piensas que transmite emoción, genera emoción en un espacio dentro de lo que tú estás planteando en esta visión. ¿Estás hablando en cualquier lugar o en Brasil o aquí? No, de espacios públicos, sí, de espacios públicos como para pensar para nuestros espacios públicos. Claro, a mí algo que me emociona mucho es el trabajo de Lina Bobardi, esta ítalo-brasilera, que hizo el Museo de Arte de San Paulo, ¿ya? Creo que fue en los años 60, no estoy muy segura, tengo aquí su libro, pero es un puente rojo, ¿ya? El espacio está en el centro de la ciudad, en la Avenida Paulista, pero en vez de tener una mole que ocupe el espacio totalmente, ella levantó, es como que una mujer levante la falda, ¿no? Y se vean las piernas. Entonces, y el espacio que surge debajo. Entonces, ella hizo un puente y toda la parte de tierra, la parte de planta baja, es una gran plaza, una gran explanada, que aunque no vayas al museo, porque el museo es maravilloso, a mí me encanta, hay obras de los más grandes artistas a nivel mundial, pero es un espacio totalmente habitado por todo tipo de personas, desde los que van, perdón, hay un perrito ahorita,
ladrando, desde los que van al museo, jóvenes con sus skates, con sus patinetas, hay ferias que se hacen, vendedores ambulantes, o sea, ese es un espacio que me parece maravilloso, con un diseño y responde a un diseño específico, ¿no? Entonces hay miles de formas que uno puede abordar un problema, un proyecto, y ese es uno, ¿no? O aquí, por ejemplo, hay algunos colegas que han movido sus proyectos para no tocar árboles en los terrenos, ¿no? De espacio público, ese me encanta. De Niemeyer, el museo al frente de Río de Janeiro, que es como ay, estoy con la cabeza, no me acuerdo el nombre, pero es como un platillo volador. ¿Cómo se Sí, llama, sí, Anita? sí. Es el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói. De Niterói, sí. Es que, bueno, eh, ese lugar es lindísimo porque te sorprende, ¿no? Es una estructura bastante particular y de nuevo es una plaza que puedes disfrutar y la vista, ¿no? O sea, eso también es el privilegio. Creo que aquí, aunque no ha sido diseñado para ello, porque fue una cárcel, la Plaza de la Manzana 1 me parece que es un lugar que ha sido bien adaptado, ¿no? Y creo que ayuda mucho, por ejemplo, que haya ese pasaje de la calle hacia la plaza, esa apertura. Eh, y como digo, Lina Bobardi también ha hecho el Museo de Arte Moderna de Salvador Bahía, que era en un antiguo ingenio azucarero, o sea, que tiene una carga de historia bastante fuerte, ¿no? Hasta de esclavitud, pero la forma como abrió, incluso utilizó las rieles donde se llevaban las carretas con la caña de azúcar de una forma muy creativa. Entonces, creo que hay muchísimos, especialmente yo le tengo cariño a estos dos arquitectos, justo Niemeyer que has hablado y Lina Bobardi, porque siempre fueron muy, muy respetuosos y muy atentos al lugar donde se llevaba a cabo el proyecto, ¿no? Eso para mí es fundamental en cualquier tipo de intervención. Quería compartir algo, quería una reflexión sobre algo Ah, sobre Oscar Niemeyer y voy a provocar a Paula. Yo sé que Niemeyer tiene ese documental que se llama A vida es un soplo, la vida es un soplo. Es hermosa, poética, qué bella la casa de Niemeyer, llena de plantas, hermosa, la sensualidad de Brasil en la arquitectura. Es lindo, no voy a negarlo. Yo conozco Río de Janeiro y me encantó, o sea, una de las razones por las que fui fue porque quise ir a ver, o sea, quise conocer las obras de Niemeyer, ¿no? Y da la casualidad que en el 2018, cuando yo me encontraba, o sea, el origen de Nómada Urbana nace con Oscar Niemeyer. O sea, Oscar Niemeyer me rompió el corazón. La ciudad de Avilés, en España, es una ciudad que tiene un centro histórico increíble. Entonces, durante mi peregrinaje de larga distancia haciendo el camino de Santiago de Compostela, uno de los destinos de Oviedo llegábamos a Avilés, eran alrededor de 27 kilómetros caminando. Caminamos literalmente, parecía un bosque prehistórico, no sé, sentía que me iba a salir un dinosaurio, era hermoso, 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 el clima, el paisaje, era hermoso, ¿no? Asturias creo, no estoy segura, pero bueno, la siguiente etapa donde se llegaba era Avilés, y yo, bueno, a ver, vamos a ver qué me dice la guía del peregrino, y me decía que una de las atracciones más grandes era el parque de Niemeyer, es un parque inaugurado, si no me equivoco, en el 2000 algo, desde 2000 algo, ¿no? Y me imagino que fue diseñado con la intención de dar un gran vuelco a lo que era Avilés. Entonces, cuando estamos llegando a Avilés caminando, todo es esto del diálogo del espacio, así, ahí sucedió, ¿no? O sea, voy llegando y voy empezando a sentir la contaminación. Empiezo a sentir una contaminación súper potente y ese paisaje verde, idóneo, perfecto, inspirador, se transforma completamente cuando a lo lejos ya veo que hay una ciudad, se nota, tiene que ser Avilés, Google Maps me lo dice, la distancia es coherente,
pero al fondo se ve como en el horizonte una línea de contaminación que es muy, muy similar a la del humo cuando la vemos desde un balcón aquí en Santa Cruz, ¿no? Y entonces me doy cuenta que, bueno, llegamos y uno de los primeros lugares que quise ver después del centro histórico fue el Parque Niemeyer, y me voy a encontrar con un espacio, una réplica de lo que se quiso hacer, de lo que se hizo en Brasilia, pero en el siglo XXI, en una ciudad europea. Si bien la arquitectura tiene que mimetizar o contrastar con el espacio que lo rodea, en este caso realmente lo lastima, se convierte, es una cicatriz, es una herida urbana. Me impactó muchísimo cómo es un espacio completamente convertido hacia el concreto, hacia el color blanco y hacia una ausencia al 100% de verde. Y al fondo, o sea, es como una especie de maquillaje, y del fondo estaba todo el polígono industrial, todo el parque industrial de la ciudad de Avilés. Definitivamente uno de los lugares emblemáticos más incómodos en los que me he sentido. Para mí eso ha sido replicar algo hace 60 años, replicar un modelo tan bueno, ¿cómo es? Anacrónico, ¿no? Y que realmente se nota esa falta de diálogo, que faltó el diálogo con el espacio. Me marcó muchísimo ver eso, me marcó mucho ver una arquitectura tan apasionada, reconvertida hacia eliminar ese espacio que pudo haber funcionado de otra manera con una arquitectura mejor planificada. Desconozco mucho el origen de mucha historia de eso, pero me causó mucha emoción, ¿no? Y ahí fue donde dije, wow, realmente no se adapta esa arquitectura de Niemeyer a este contexto espacial tan ajeno a lo que es Brasilia, a lo que es Río de Janeiro, a lo que es Porto Alegre, ¿no? Que también hay muchas obras de él, ¿no? Y bueno, quería compartir con ustedes eso porque a partir de, o sea, me partió el corazón, y definitivamente como que siempre lo pienso, Oscar Niemeyer, y recuerdo esta anécdota, este quiebre que noté en el espacio con una obra de él que normalmente está bastante idolatrada, ¿no? Bueno, como todo humano se comete errores, ¿no? Yo creo que él ya estaba bastante mayor y él, conocí gente que trabajaba en su estudio, entonces ya estaban como que replicando una marca, ¿no? Como este artista Brito, Romero Brito, no voy a entrar a crítica de arte, pero ¿no? Ya sabes que eso es un Romero Brito porque tiene una característica y tiene su estilo. Entonces creo que lo que hicieron fue eso justamente, una copia burda que no respondía al lugar, estoy de acuerdo con vos, pero eso, ¿no? También ya es una cuestión ya de marketing, de decisiones de los alcaldes, de atraer, ¿no? Como con el Bilbao, el Guggenheim de Bilbao, ¿no? O sea, hay funciones que tienen también algunas obras que tienen más allá de lo obvio, ¿no? De que es contener el espacio y crear espacio. Entonces creo que en ese caso fue eso. Por otro lado, creo que el gran compendio de su obra lo disculpa un poco, de alguna forma. Yo sé que él ya estaba entrando a los 90 cuando ¿no? Perdón, ella estaba entrando a los 90, ¿cuándo? Cuando se hizo ese proyecto, el que estás Sí, sí. mencionando. Claro, si no me Sí, equivoco, puede fue ser. terminado en 2005. 2005 se concluyó ese proyecto. Yo lo estudié en la universidad como algo muy innovador, ¿no? Como parte de la arquitectura innovadora, pero tuvo un ejemplo, un impacto completamente inverso a lo que tuvo el Guggenheim en Bilbao. A mí no me gusta Frank Claro. Gehry, ojo, porque él es esa arquitectura pretenciosa que contradice y confunde con la planificación modernista, es anacrónico también. Entonces, pero lo que a mí lo que hizo el Guggenheim en Bilbao fue poner a Bilbao en el mapa, y Sí. es el espacio que rodea el Guggenheim, ahí necesitaríamos otra sesión. Sí, sí. Y ojo que yo no soy fan de Brasilia, ¿no? O sea, a mí me encantan individualmente los edificios, me parecen realmente esculturas hermosas, pero he visitado y la sensación, justamente ahí hablando de emociones,
y tenía esa función, ¿no? Fue una época de dictadura, tenía la función de tener estos espacios tan vastos que si tenés yo he estado ahí justo en una manifestación de 10.000 personas y parecían 4 hormigas, o sea, porque son los espacios tan grandes, ¿no? Pero esa era la función de ese tipo de planificación, que tiene que ver más con Lucio Costa, que fue el urbanista, ¿no? Pero, o sea, la arquitectura también es una herramienta, ¿no? Una herramienta política, una herramienta económica, más que nada política, ¿no? Entonces, sí, en ese caso hay que ver como en compartimientos a veces este tipo de personalidades que han influenciado a tantas personas, ¿no? A lo largo de tantas carreras, ¿no? ¿Quién no ha admirado a Niemeyer? Fantástico, ¿no? Fantástico, creo que era el cherry de la torta realmente para resaltar que el contexto es muy importante, eh, pensando, pensando este diálogo con el espacio, ¿no? Como una categoría central. Gracias por esta participación fantástica. Paola, y qué felicidad de que estés ya también, te vamos a ver más seguidamente en Santa Cruz, ahora que estás en la dirección de Arte Campo. Va a ser un placer extender estas conversaciones en un futuro. Muchas gracias, sí, espero que colaboremos bastante y bueno, y Arte Campo es otra etapa que es gigante y estoy muy emocionada por este nuevo reto. Gracias por la invitación, chicos, de verdad que ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Paula, por aceptar vos esta invitación. La verdad es que tenemos tantas cosas en común, hemos tenido tantos diálogos en el espacio, fuera del cubo blanco, fuera de este entorno virtual, y realmente también me gusta poder como que compartamos este conocimiento, este diálogo tan casual, y también agradezco muchísimo a Jorge, que siempre generamos más diálogo, o sea, es muy bonito, es muy enriquecedor poder conocer todas estas perspectivas tan diversas en cuanto a lo que es el espacio, ¿no? Es tan amplio y tan reflexivo en esta coyuntura en la que nos encontramos viviendo, que creo que esto va a ser como para las personas que lo vean, creo que va a ser bastante fructífero también, ¿no? Y para la nueva generación de arquitectos, arquitectas que se están desarrollando ahora. Y bueno, para cerrar el evento, esperamos que hayan disfrutado este encuentro con nuestra invitada Paula Saldaña, y esto ha sido otra conferencia más de Diálogos con el Espacio. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta pronto.